Saludos amigos de la tradición, amigos de geopolítica actual. Estamos en una situación que da una sensación de que algo se está cocinando. Pensemos en que hoy mismo se sabía que Vladimir Putin va a visitar Bielorrusia y que allí están habiendo cambios en la dirección militar del país, lo mismo que había ocurrido en Rusia. Recordemos que ya son tres los miembros del Ministerio de Defensa ruso que han sido detenidos y acusados de diferentes cargos. Hemos visto los ejercicios nucleares de Rusia. Recordemos cómo ha habido también ciertas ampliaciones de la cuestión nuclear en Bielorrusia. Recordemos también que Polonia solicitó en su momento que Estados Unidos emplazase bombas nucleares en su territorio. Se habla mucho de lo nuclear, a nuestro modo de ver demasiado. La cuestión es como mínimo sospechosa. Así que hoy vamos a ver alguna que otra cosa acerca de esta cuestión. Vamos a ver ciertos detalles históricos que son claves para entender cuál es el momento en el que estamos y cuáles son los auténticos peligros y las razones de por qué esos peligros pueden traducirse en una realidad bastante terrible. Veámoslo. Empecemos por Larry Johnson. Larry Johnson hace una alusión curiosa. Dice que la OTAN está pasando un mal momento y que el asesinato de Robert Fico, el primer ministro eslovaco, recordemos, no el asesinato, el intento de asesinato, por suerte no llegó a más, pero bueno, es obvio que la intención era asesinarle, ya está siendo visto desde otro punto de vista, ya lo hemos visto también aquí, como ya no se considera que fuera un tirador solitario y ya está, sino que se está hablando de que es algo más, que es un atentado contra, digamos que el propio país, es decir, es una cuestión externa a la propia Eslovaquia, y que hay que encuadrarla dentro de un contexto. Larry Johnson hace referencia a otra cosa que también hemos hablado aquí, y es que la visita de Xi Jinping a Hungría y a Serbia ha levantado ampollas en Estados Unidos. Ha sentado muy mal, no ha gustado nada. Algunos, mal pensados, quieren relacionar las cosas. Eso es lo que hacemos aquí, relacionar las cosas. Así que vamos a seguir relacionando cosas. Martianov, otro excelente analista, por lo demás, también nos hace referencia a algo que hay que tener en cuenta para poder comprender la cuestión nuclear tal y como está hoy en día. Y es que Estados Unidos, vamos a llamarle la inteligencia en Estados Unidos, a falta de mejor término, a falta de mejor inteligencia. Es decir, aquellos que, digamos que tienen la labor de planificar las estrategias del propio país, están sencillamente muy lejos de la realidad, por decir lo mínimo. Martianov, de hecho, tiene palabras bastante más duras que esa. Básicamente, Martianov está una y otra vez demostrándonos que en Estados Unidos no hay una capacidad de comprender cuál es la realidad militar en el mundo y cuáles son las auténticas posibilidades militares de Occidente en su confrontación con Rusia. Y otra cosa también importante, ni siquiera hay una noción histórica adecuada de cuáles son las capacidades rusas, cómo hace la guerra Rusia y cómo eso, digamos que se encuadraría en la situación actual. Con todo esto en consideración, pasemos a la nota histórica. Esto es de 2002. 2002. Es una nota del país en la que se dice Bush convierte el ataque preventivo en la doctrina estratégica de Estados Unidos. Recordemos que a la altura de 2002, George Bush Jr. era el presidente de Estados Unidos. Acababa de ocurrir el suceso de las Torres Gemelas y se habían lanzado Estados Unidos a su guerra contra el terror. El presidente de Estados Unidos hace público el documento con su estrategia militar. Estrategia militar. Recordemos lo que acaba de decir Martianov. Estados Unidos se atribuye el derecho a lanzar ataques preventivos contra otras naciones y a actuar al margen de las organizaciones internacionales, cuando así lo aconsejen sus propios intereses. Es el excepcionalismo estadounidense. No permitirá que se reduzca su inmensa ventaja militar. Recordemos otra vez a Martianov, cómo nos dice que los estadounidenses no tienen una noción adecuada, histórica militar, de sus propias capacidades militares. Es decir, no es una cuestión puntual de un momento concreto, sino que es una cuestión ya histórica. Llevan décadas así.
y trabajará activamente para extender su modelo de capitalismo al resto del planeta. Modelo de capitalismo al resto del planeta, 2002. Estos son los principios desarrollados en un documento de 30 folios firmado por el presidente George Bush. Es decir, esto no es un decir, es algo de lo que hay pruebas escritas. Es algo oficial en el mejor sentido de esa palabra. Es decir, en el sentido más amplio de esa palabra. Continuemos con un poco más de historia. Esto es España y es muy significativo. De los ataques anticipatorios, es decir, aquí no hablamos de preventivos, sino anticipatorios, y la revisión estratégica, otra vez esa palabra, estratégica de la defensa. El pasado 20 de octubre, estamos hablando de 2003, el pasado 20 de octubre, José María Aznar desveló en un discurso, José María Aznar, ya saben, fue el presidente en España en esos años. Fue el presidente, además, que decidió enrolarse en la aventura estadounidense de atacar Irak. Desveló en un discurso en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa una nueva doctrina de ataques anticipatorios. Fíjense que otra vez tenemos esa palabra, doctrina. En su discurso dijo que la lucha contra un terrorismo bajo las formas de destrucción masiva, exige una nueva forma de entender la seguridad. Esto es la guerra de las palabras, amigos. Hay que entender los términos y ser muy cuidadosos a la hora de interpretarlos. La eficacia de este combate lleva al supuesto de emprender acciones de carácter anticipatorio, aunque estén restringidas a casos determinados. Posteriormente, en el Pleno del Congreso, es decir, todo extremadamente oficial, claro, sin ambajes. Esto no son opiniones, es algo puramente oficial a nivel estatal. Volvió a justificar la legitimidad de estas acciones y que éstas no deben estar solo previstas para ataques provenientes de fuera del Estado español. Amigos, unos meses después, en el Estado español ocurrió un terrible atentado, en Madrid. Sigamos un poco más. La destrucción mutua asegurada. Muchos creen que esto sigue a día de hoy vigente, que no va a haber guerra nuclear, puesto que la doctrina de la destrucción mutua asegurada. No se puede llevar a cabo una guerra nuclear porque nos moriríamos todos. Se cree, se piensa, que esto es lo que se opina, y más que opina, esto es lo que se sabe, de hecho, en las diferentes cancillerías de los diferentes países. La destrucción mutua asegurada sostiene que ninguna potencia nuclear se atrevería a lanzar primero un ataque de este tipo, ya que tendría una respuesta igual o mayor. Fue la doctrina que definió la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, pero aquí estamos hablando de 2023. Seguirá siendo igual, ¿verdad? Bueno, no se ha aireado la cuestión, pero no sigue siendo igual. Lo vamos a ver. En julio de 2021, Biden lanzó su revisión de la postura nuclear, NPR, que se anunció formalmente en octubre de 2022, pero se lanzó en julio de 2021. La NPR de 2022 incluye lo que se describe como la nueva política nuclear de Estados Unidos. Fijémonos bien en las fechas, julio del 21. En diciembre de ese mismo año, en diciembre del 2021, es cuando Rusia lanza su famoso no ultimátum, en el que exige garantías de seguridad. Y Vladimir Putin habla de cómo Rusia no tiene la certeza de que Estados Unidos no pueda eventualmente usar una cabeza nuclear en alguno de los misiles que apuntaban a Rusia en ese momento y que siguen haciéndolo a día de hoy. Es decir, él hablaba de que en pocos minutos, eventualmente, un misil podría hacer impacto en una capital rusa y no habría tiempo material para reaccionar por parte de Rusia. Entonces Rusia lo que va a hacer es exigir garantías de seguridad en ese famoso no ultimátum de 2021. La NPR de 2022 confirma las opciones nucleares desarrolladas por Obama y Bush. Acabamos de verlo. Acabamos de ver cómo esto se fue cociendo en el tiempo, durante mucho tiempo, basadas en la noción de guerra nuclear preventiva, anticipatoria, diría Aznar, denunciada en el discurso del presidente Putin. Es decir, Putin efectivamente denunció esto. Lo que pasa es que no se habla de ello. Poca gente lo sabe siquiera. Poca gente sabe que ahora mismo la doctrina nuclear en Estados Unidos es preventiva,
No es la destrucción mutua asegurada, no, señor, sino la del ataque nuclear preventivo. La doctrina nuclear estadounidense subyacente consiste en presentar las armas nucleares como un medio de autodefensa y no como un arma de destrucción masiva. Es decir, recordemos a Aznar, los que hacen destrucción masiva son los terroristas, los malos. Nosotros no, nosotros lo que hacemos es anticiparnos, somos preventivos. La NPR no descarta la posibilidad de un primer ataque nuclear contra Rusia. Lo repetimos, la NPR no descarta la posibilidad de un primer ataque nuclear contra Rusia. ¿Creen ustedes que todo lo que ha ocurrido en Rusia alrededor de los cambios en el Ministerio de Defensa, esto que hemos visto ahora en Bielorrusia, los llamamientos una y otra vez de Lavrov, de Ryabkov, de Nevencia y de tantos otros líderes rusos, diplomáticos rusos, ¿creen ustedes que todo eso es un hablar por hablar, que no significa nada? Las propias declaraciones de Putin no significan nada. Eso es lo que nos dice la prensa aquí. Habitualmente, la prensa nos dice que Putin es un bocón, que lo único que hace es hablar y hablar y hablar, pero que nunca hace nada. Nada bueno. Se empantanó en Ucrania, ¿verdad? Ahora bien, al mismo tiempo también nos dicen que quiere conquistar el universo, y como mínimo Europa, eso como mínimo. Incluso en España, y por eso traíamos a colación España, incluso en España se sostiene que Putin podría atacarnos o invadirnos. Hay que tener muy en cuenta que lo que tenemos entre manos es algo muy peligroso. Los rusos saben algo, saben que algo se cuece. Recordemos también que hoy mismo se hablaba de unos ejercicios con misiles, eventualmente nucleares, por parte de Francia. ¿Por qué Francia hace esos ejercicios precisamente ahora, estos mismos días? Está ocurriendo. Hicieron una prueba con un nuevo misil con capacidad nuclear. ¿Por qué se está hablando tanto de lo nuclear? ¿Recuerdan cuando aquí hablábamos de lo peligroso que era la cuestión aquella del F-35, que supuestamente había derribado Rusia y que supuestamente llevaba a bordo una arma nuclear? Recuerdan también cómo fuimos paso a paso diciendo que se estaba normalizando la cuestión nuclear. ¿Por qué creen ustedes que podría ser esto? Recordemos también en su momento cómo se habló del reparto de kits para un evento nuclear en diferentes países, preparativos. Incluso en Nueva York se hablaba. ¿Qué es esto? ¿Qué puede ser? Es muy fácil, ya lo dijimos en el vídeo anterior, véanlo, se complementa muy bien con este y lo volvemos a decir ahora. El problema es que Occidente no plantea siquiera la realidad de las cosas, y es que ha perdido, de hecho, la hegemonía y la capacidad para extorsionar al resto del mundo. Necesita extorsionar al resto del mundo para mantener vivo su sistema. Y por si eso no fuera suficiente, que ya lo es, además, tiene una doctrina, no solo nuclear, sino mesiánica, una doctrina escatológica en la cual la cuestión nuclear juega un papel clave, muy importante. Las falsas profecías, o las profecías al revés, interpretadas al revés, hablan una y otra vez, de un evento nuclear, una guerra nuclear, pero que después vendría el paraíso en la tierra, y el paraíso de Sion. Esto ya se había hablado también en su día acerca del mesianismo dentro de Estados Unidos, dentro de ciertas corrientes cristianas, protestantes, evangélicas, dentro de Estados Unidos. La cuestión sionista en Estados Unidos es bien clara. El propio Joe Biden afirma alegremente que es sionista. Si ustedes piensan que con Donald Trump va a ser diferente, se equivocan por completo. Donald Trump es un convencido sionista. Recuerden que Donald Trump ya ha hablado de que esa reunión entre Xi Jinping y Putin era peligrosa y que significaba que algo tramaban en contra de Estados Unidos. Todo es una invitación mesiánica. Recordemos también el primer mandato de Donald Trump, cómo había una enorme cantidad de propaganda mesiánica en torno a su propia figura. Todo es una cuestión mesiánica que da que pensar, algo se cuece, algo se está preparando, los rusos se mueven por algo, y aún falta por aclarar qué es lo que realmente pasó en ese accidente del presidente de Irán.
Una cosa que también debería hacer sentir intranquilidad en este sentido, de este análisis que hacemos aquí, un análisis serio para aclarar las cosas, es la cantidad de mandatarios que fueron a rendir homenaje a los fallecidos en el accidente de Raisi y acompañantes, y muchos de ellos, de hecho, visitaban por primera vez Irán. También se ha informado de que Lavrov en persona fue a visitar al embajador iraní en Moscú, por supuesto para dar el pésame. Pero recordemos que el señor Putin dijo que había que averiguar las verdaderas causas del accidente y que se ofrecía, de hecho, Rusia a ayudar en esta pesquisa. No insistimos más, lo dejamos ahí. La cuestión es muy seria. Debería estar hablándose de lo peligroso que es este panorama que tenemos ahora, teniendo en cuenta las doctrinas nucleares de Occidente a día de hoy, y no se está hablando. Entendemos que esto es muy peligroso, que debería estar hablándose, debería estar denunciándose de manera clara, concisa, lo más concisa posible, lo más clara posible, para que la monstruosidad que parece estar avecinándose no llegue a producirse. Esperemos que reine la cordura y que no tengamos que llegar a esos extremos. Por lo demás, ya saben, hagan like, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual si quieren apoyarnos y, como decimos siempre, gracias por adelantado y reciban muy cordiales saludos. Hasta la próxima.